apuesta tanto al cuerpo, no solo... o sea, ese complemento tiene que subsistir en la identidad del ser humano desde la creación, debería ser así, y muchas veces no lo tenemos muy presente y después tenemos consecuencias, cómo nos alimentamos, cómo vivimos, cómo nos enfermamos, cómo andamos, cómo estamos en la mente, todo tiene que ver con todo. ¿Es así, Osvaldo, no? Sí. Bueno, los que hemos estudiado un poquito de historia y de filosofía, vemos que la sociedad se sigue moviendo en un ambiente en la filosofía greco-romana. ¿Qué pensaban ellos? Como vos decías, la cultura del cuerpo, más que el cuidado, la cultura del cuerpo, vemos, justamente estamos celebrando últimamente y disfrutando los Juegos Olímpicos, ¿no? Nacidos en Grecia. Y evidentemente, mente sana, cuerpo sano, era la expresión de aquel tiempo y de siempre. Y eso es bueno. Pero justamente hoy tenemos un gran problema en la sociedad. Vivimos para el cuerpo. Vos fíjate que la mayoría de la publicidad, yo lo estoy viendo, está dedicada al cuerpo. Y sobre todo la parte exterior del cuerpo, la piel sobre todo, ¿no? Luego la alimentación, que hace también cuidar la piel, cuidar el organismo, establecer un equilibrio biológico en el cuerpo. Y justamente también el tema del deporte, algo maravilloso que todos deberíamos practicar. A veces digo, tanta gente en la tribuna, pero digo, ¿cuántos practican un deporte? Porque es un deporte mental nada más, ¿viste? Son fanáticos de su equipo, lo que fuere, no está mal. Pero es bueno practicar un deporte, aunque sea una caminata, un trekking. Ahora, ¿qué sucede? Vos fíjate que hace 2000 años irrumpe, digo irrumpe porque es la forma en que entra el cristianismo, y históricamente es, digamos, innegable la forma en que justamente con el sacrificio, no por la fuerza, no con la espada física, sino con la espada de la palabra de Dios, entra en la cultura en nuestros tiempos. Y persiste hoy, persiste hoy. Por supuesto que todavía hoy hay gente que cree en el zodíaco, esos 12 símbolos imaginarios que conforman nuestra constelación, y que a veces, bueno, un día vamos a hablar del zodíaco, lo dejamos de lado, no aclaramos nada ahora. Pero hay gente que es fanática, lo primero que se dice es de qué signo sos, ¿no es cierto? Claro. Como si eso fuera tan importante. Vos sabés que, Osvaldo, eso, ¿sabe por qué pasa eso? Más allá de que la gente muchas veces confía en el zodíaco, que es así, muchas veces nosotros no sabemos comunicarnos, Osvaldo. Preguntamos, Claro. te llamo vos a Buenos Aires y te pregunto cómo está el clima, en vez de preguntarte, como te decía el otro día, cómo está tu esposa, cómo está tu familia, cómo están tus hijos, o sea, qué estás haciendo, qué bueno lo que estás haciendo, reconocer, escuchar. O sea, nos falta la comunicación. Entonces, lo primero es decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Y qué signo sos? ¿Qué importa? ¿Qué Y importa? O sea, justamente vos sabés que quizás, a veces nos preguntamos por el otro, porque quizás inconscientemente tenemos a la respuesta. Bien, ¿y vos cómo? Y bueno, ahí también tendremos que decir bien, ¿no? Es muy común. sí, Bien, y tener una carga de mochilas y unos problemas impresionantes y decir, estoy bien, ¿sí? si conectamos el pensamiento a las palabras, seguiría bien, o te cuento, o te cuento, ¿no es cierto? Tal cual. Bueno, la cultura griega, que se enseña hoy todavía en la facultad en cuanto a la filosofía cuerpo-mente, pues fíjate qué interesante. La verdad es que a veces sí simplemente analizar un poco. Lo que estamos haciendo nosotros, como seres vivos que somos, inteligentes, se dice que algunos animales son más inteligentes que nosotros. Vimos que nosotros tuvimos una pila de barro frente a nosotros, con la boca no podríamos hacer un nido de hornero, como hace el pajarito, ¿no es cierto? Y el pajarito no vio a sus padres hacer el nido de hornero, es un instinto. Lo mismo pasa con las abejas y el panal de miel. Todos los panales son iguales, las celdas son hexagonales. Algún día vamos a hablar de esa maravillosa creación. No pueden cambiar el estilo. No puede decir, yo soy un arquitecto hornero, voy a hacer un nido a mi manera, vamos a ver qué lindo que es. O las abejas hacen otro tipo de panal. No, está establecido así porque los animales no tienen creatividad, que es algo propio del espíritu. Por detrás y alrededor nuestro permanentemente tenemos diseños. Cada vez los diseños, y ahora justamente con la inteligencia
artificial que están multiplicando la cantidad de diseños que ni imaginamos nosotros. Se lo otorgamos a una inteligencia artificial ajena a nosotros para que pueda crear un ambiente agradable y una imagen agradable. Ahora, ¿qué es lo que nos hace diferentes a nosotros, los seres humanos, de los animales? ¿La ropa? Bueno, sí, también, pero ¿por qué usamos ropa? ¿Por qué la adaptamos al clima, al tiempo? Los animales tienen que arreglársela, por ejemplo, cambiando quizás su pelaje para el verano, formándose una forma diferente de vida en el invierno, pero no no hay nada en su mente que les haga decir, bueno, viene el tiempo diferente, vamos a cambiar diferente. Estando en la facultad, todo profesor de psicología o de filosofía, de cualquier tema, es muy probable, pasó a mí en la escuela técnica también, había un profesor, un ingeniero que era existencialista, fanático de Sartre y de todos los existencialistas de la época, de Sartre. Me acuerdo, nos hizo leer, era ingeniero en proyecto, nos hizo leer La Nada, de Sartre, El todo y la nada. Y él creía en eso, la existencia puntual del ser humano, pero cuando estaba en la facultad, ya de grande, un profesor empezó a hablar de la teoría de la evolución. No se terminó y digo, doctor, ¿va a hablar de la teoría de la creación? ¿Qué es eso? Me dice así, ¿viste? ¿Qué es eso? Perdón, doctor, ¿usted sabe que hay una teoría de la creación? ¿O no lo sabe? Sí lo sé. Ah, bueno, entonces lo sabe. ¿Y por qué no le enseña? No, porque eso no se puede comprobar. Perdón. Teoría de la evolución, dijo usted. Eso tampoco se puede comprobar. Aparte, los seguidores de la teoría de la evolución y el famoso eslabón perdido, creo que todavía no se dieron cuenta que el eslabón está perdido, o que el eslabón no existe. Sigue perdido. ¿Y cuál es el eslabón? Este eslabón que habla de que el ser humano y los más cercanos dentro de la escala animal, podríamos decir así, biológica, serían los simios, los primates, tienen un mismo origen, como si fueran dos ramas que van sobre un mismo tronco. Ese eslabón donde se une está perdido, no se encontró y no se va a encontrar nunca porque no existe. Ahora, doctor, sí, pero ¿usted por qué cree en la teoría de la creación? Mire, le voy a decir por qué. ¿Usted por qué cree en la teoría de la evolución? Porque se la contaron, no lo pudo experimentar, ¿no es cierto? Porque usted no es un perro, usted no es un animal, usted está diciendo que es un animal superior, ya vamos a hablar de eso, le digo. Primero le digo que quien me convenció a mí de la creación es la palabra de Dios, la Biblia. Dios. Pero eso que... déjeme explicarla, sí, nomás, déjeme explicar. En la Biblia yo encontré la historia de la creación. Otra cosa cuestionada por los evolucionistas es el arca de Noé. Y la otra historia puntual es la vida de Jonás, que cayendo al mar fue tragado por un gran pez y luego a los 3 días vomitó el pez sobre la playa. ¿Y usted por qué cree eso? Porque Jesús habló de eso. Y Jesús, ahí está el secreto, es comprobable. Porque Cristo existió, estamos en el año 1980, estábamos más o menos, o 75, le digo, porque hace tantos años Cristo vino al mundo como el mensajero de Dios para justamente certificar la palabra de Dios, la Biblia. Y él habló de Adán y Eva, claramente, yo lo creo. Yo, para mí, prefiero, aunque supongamos que pueda ser una fantasía, prefiero tener a un hombre y una mujer como ascendientes, sino un par de monos que se rascan todo el día. Mis abuelos fueron siempre seres humanos. Por otro lado, también el arca está comprobada en el monte Ararat, en Turquía, que no permiten escalarlo para descubrirla, se apuntó allá. Y de Jonás también habla Jesús como de su propia experiencia, que iba a estar sepultado durante 3 días y luego habría de resucitar. Esa es la imagen de Jonás en el vientre del gran pez. Ahora, ¿por qué creo? Porque Jesús, aparte de toda esta historia, me dice, yo soy la luz del mundo. El que en mí viene mandará en tinieblas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que me sigue tendrá paz. Aceptad mi mensaje de amor.
voy a morir por ustedes en la cruz, cargando sus pecados, porque vuestros pecados os condenan. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que justamente nosotros, siguiendo la palabra de Dios, encontramos esto. Fíjate qué interesante. Es todo un pasaje muy interesante en Primera Tesalonicenses, Sí. capítulo 5, desde el versículo 14 hasta el 24. Pero voy a leer uno solo, por amor al tiempo. El versículo 23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible, o sea que nadie pueda decir nada de nosotros, ni culparnos de nada, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Un mensaje para la vida cotidiana, recordando que somos cuerpo, mente y espíritu. Cuando una persona, la palabra individuo es griega, de origen griego, justamente significa eso, un dúo indivisible, Tal cual. el cuerpo y la mente. Porque yo estoy diciendo individuo a una persona, pero fíjate qué interesante la palabra individuo, que no la usamos cotidianamente, sí la usamos muchas veces para referirnos a una tercera persona a la cual no valoramos. Despectivamente, ese individuo. Despectivamente. Y le estamos diciendo que animal, porque los animales son individuos. Los animales tienen un cuerpo y tienen un cerebro, cada uno en su tamaño y su dimensión apropiada, que ejercen un pensamiento, una decisión para comer, para buscar, para defenderse, para sobrevivir. El cerebro está allí en cada animal y se está estudiando. La psicología animal es algo que se estudia. Hay una materia, justamente en la facultad, que se llama psicología comparada, que se estudia al hombre primitivo, se estudia al animal, se estudia al hombre enfermo y se estudia al hombre normal. La comparación, digamos, de las distintas formas de ser psicológicamente hablando, psíquicamente hablando. Por lo menos nosotros, el ser humano, si hacemos esa comparación, no somos individuos, somos indivitrios. Indivitrios. Trios. No se usa la palabra, Muy difícil. la aprendí en la universidad. ¿Por qué? Porque somos tríos. El espíritu del hombre es lo que nos hace progresar, por ejemplo. Si bien la ciencia progresa por la inteligencia, que a su vez ahora la inteligencia creado la inteligencia artificial superior a nuestra inteligencia, más capaz, más abarcativa, con mayor memoria, tantas cosas más. Sin embargo, está alojada justamente en un cuerpo que necesita tener salud. Vos fíjate qué poco necesita el cerebro para vivir. Un poco de sangre oxigenada. Nada más. Todo el cuerpo que tenemos recibe alimentos, los procesa, para que fundamentalmente, entre otras cosas, cada órgano recibe también esa nutrición de parte de la sangre para que nuestro cuerpo funcione. Si en 3 minutos no recibe sangre oxigenada, nuestro cerebro se muere y se muere todo el cuerpo. Ahora, nos cuesta tanto pensar que somos diferentes a los animales. Entonces al profesor yo le digo, doctor, la próxima charla que usted tenga, una conferencia, yo sé que usted da conferencia, me gustaría presentarlo. Me da la hoja de su currículum, sus antecedentes, los libros que escribió, las cátedras que dio, y yo lo quiero presentar. Pero quiero agregarle algo que usted defiende mucho. Usted no me habló de sus títulos, supongo que los tiene. Cuando yo lo presente voy a decir, fulano de tal, el animal superior, como usted se define, Sí. doctor de tal. A usted eso no lo menciona nunca, que es un animal superior. Usted me está diciendo a mí como alumno que soy usted y que yo soy un animal superior. Yo no se lo acepto. No soy una persona. A un animal no se le dice persona. Somos personas. Porque tenemos un espíritu creativo, un espíritu que nos hace pensar en la vida y en la muerte, una vida, un cerebro y un espíritu que nos hace pensar en la necesidad de progresar, de cuidar la familia, de todo lo que es la vida, que si bien lo elaboramos con la mente, los valores espirituales. ¿Qué pasa con el tema justicia? ¿Por qué el hombre tuvo que implementar un sistema de justicia? Por la maldad del hombre. ¿Por qué los animales no tienen un sistema de justicia? El depredador come lo que necesita y puede después el león pasar entre las ovejas,
y no se va a comer ninguna porque ya no tiene hambre. Nosotros no. El ser humano tiene conductas tremendamente desbordantes, Insaciables. potentes, que deben ser castigadas a veces en algunos países con la muerte de la persona o con la reclusión total. ¿Por qué? Un problema de conducta. ¿Es un problema de conducta que es solamente la crianza, la mente? ¿O esta persona no recibió valores? Nunca fue amado, nunca valoró el bien. Vos fíjate, antes del versículo que yo te leí, que queda un poquito de tiempo, lo leo y con eso creo que es suficiente. Y que tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis, fíjate que interesante la vida cotidiana, que amonestéis, que le señaléis a los ociosos, a los vagos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Son mensajes de conceptos para la vida cotidiana, la vida de relación interpersonal. Mirá que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguir siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre contentos, orad sin cesar, da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con todos los hombres en Cristo Jesús. No apaguéis el Espíritu Santo que está en vosotros, no menosprecéis la profecía, la palabra, examinarlo todo y retener lo bueno. No es cuestión de ser un fanático y pensar solamente que lo que yo creo no me interesa lo que creen los demás. No, quiero conversar, doctor, con su creencia. Escúcheme a mí, yo lo voy a escuchar a usted, lo vengo escuchando ya. Ahora escúcheme a mí, y usted, yo no quiero convencerlo. Si usted no se convence por sí mismo, es cosa suya. Si yo lo convenzo, no sirve. Usted tiene que tomar conciencia de quién es y a dónde va. Absteneos de toda especie de mal. Y ahí viene el mensaje. Dice, y el mismo Dios os santifique por completo, el Dios de paz. Entonces habla de las tres áreas. Dice, tenemos que cuidarlas. Nuestro comer debe ser sano, cuidar nuestras enfermedades. Es interesante como Jesús dice, solamente los enfermos necesitan los médicos están para los enfermos. Jesús lo dijo, él cuidaba a enfermos, pero era para demostrar que era el Hijo de Dios. No vino solamente a curar, ni a restaurar heridas, ni limitaciones, ni a resucitar muertos. Esto fue una señal. Claro. Pero, ¿qué dice el Antiguo Testamento? Dios enseña al hombre la ciencia. Eso no lo sabe nadie. Vos fíjate, no hay ninguna ciencia que no estudie un aspecto de la creación de Dios. Desde la astronomía, que es insondable el universo, que no puede decir dónde termina, hasta la microbiología, hoy estudiada por microscopios electrónicos que superan millones de veces o miles de veces la vista humana, profundizamos la creación de Dios. Y así cualquier ciencia estudia la creación de Dios. Por supuesto, la gente niega que lo que estudiamos es tan maravilloso. Cosa que vemos, mirá, a veces yo analizo las plantitas que tengo acá en el departamento, que tengo que cuidarlas porque no tengo balcón, sí. Así que hay que dar un poquito del sol. Uno se maravilla de las plantas. En la calle nadie riega los árboles. Y este otoño, acá en el barrio, las hojas se ponen naranjas y rojas. Y hay frutales en pleno Buenos Aires, o así como. Eso, el tóxico que hay en el ambiente y todo eso, ¿no es cierto? Eso es algo natural. Esto tiene vida. ¿Pero qué vida? Una vida biológica que justamente si le faltara agua, se moriría, si le falta luz también. Como nosotros también, si nos falta agua, nos moriríamos. Pero nosotros somos capaces de buscar agua, de cuidar el agua, de profundizar, hacer un pozo para conseguir agua. Efectivamente, todo esto, ¿por qué no se reconoce que hay un aspecto espiritual en el hombre? Mismo en el arte, los animales no tienen ningún arte. Es un arte la tela de araña, pero no saques a la araña de hacer las telas, porque si no hace una tela, no es araña. Claro, tal cual. Hay inteligencia animal propia de cada especie, y es maravilloso, a veces uno ve una documental,
Ayer estábamos viendo con mi esposa una documental del Ártico, no me acuerdo si era la Antártida o el Ártico, creo que era el Ártico, de unos pájaros, albatros, que vuelan miles de kilómetros para llegar a su nido y esperar a su hembra y empezar otra vez a aparearse para criar nuevamente, tener una cría. Y vos veías ahí ese plumaje maravilloso y perfecto del albatros, esperar a su... Y después el baile del amor, una cosa sorprendente. Digo, yo valoro esto. Estos fotógrafos que están escondidos, están tapados con un camuflaje en la nieve, con capas blancas, que están en la selva con ropa de selva, pero horas y horas filmando o fotografiando más que nada, y filmando para conseguir una imagen que nosotros a veces ni valoramos. Sin embargo, esa gente, ¿cómo no va a creer en la creación de Dios? Cuando hablabas... Con la maravilla de la creación de Dios. Cuando hablabas somos nosotros como creación, ¿eh? Como creación. Cuando hablabas de las aves, me vino a la mente nuestro viaje que hicimos con Mariela a Turquía y Grecia, y estuvimos en Turquía, en Kusadasi, que se llama el lugar de las aves, y en ese lugar, en esa ciudad, Kusadasi, ¿sí? Por donde anduvo también el apóstol Pablo, ¿sí? En esa zona, están las famosas cigüeñas que traen los bebés, las famosas cigüeñas, y vienen a hacer sus nidos en las torres de los edificios, y no podés creer lo gigante que son los nidos, hablando de la creación, de lo que es la abundancia, de entender de que hay un Dios detrás de todo esto, y que la abundancia de la sabiduría es conocer y ver y disfrutar y ser agradecidos, y vemos esa grandeza en todos los sentidos, ¿no? Entonces imagínate vos lo que hace un ave, imagínate nosotros lo que tenemos como potencial de hombres, y a veces con el pecado, con no tener una visión, con no tener objetivos, nos menguamos y parecemos pordioseros, sin desmerecer, nos parecemos que no tenemos propósito en nuestra vida y estamos redemotivados, y otro día vamos a hablar de la motivación, hasta qué punto te podemos motivar a una persona y la importancia, pero hay un chip, y ese chip lo tenemos los que tenemos a Cristo en el corazón, no porque seamos mejores, que es ese valor agregado del Espíritu Santo que nos lleva y nos motiva también a ser creativos, como usted decía hace un rato, que nos lleva a ser, a pesar de la adversidad, motivadores, ver ese norte que muchas veces no todo el mundo lo tiene, y vemos rodeados de gente desmotivada, ¿no, Osvaldo? Fíjate que gente con capacidad. Bueno, uno ha estado en la educación y ha visto chicos muy inteligentes que prácticamente no tienen que estudiar, o sea, solamente prestando atención en la clase aprendían, y aprendían del profesor y aprendían a veces de los compañeros que a veces pasaban a dar una lección, y uno observaba esa capacidad, ¿no es cierto? Ahora fíjate, nuestra cultura nos está enseñando a cuidar nuestro cuerpo, que es vital, es la caja que contiene todo nuestro ser. También nuestra mente. Hoy se instala, justamente hablando de vocación. Alguien, dice, San Martín decía una de sus máximas a su hija: serás lo que debas ser, o si no, no serás nada. Estamos destinados a hacer algo, lo elegimos y determinamos nosotros, que tenemos cierta capacidad. ¿Qué es la inteligencia emocional? Una inteligencia volcada en algo específico. Hay gente que tiene inteligencia emocional para los mecanismos, para la mecánica, inteligencia emocional para el conocimiento filosófico, otro literario, otro inteligencia emocional para poder enfrentar una tragedia y ser un médico de urgencias, o un cirujano, para que pueda él, digamos, salvar una vida, a pesar de que quizás pueda ser un ser conocido. Nosotros tenemos una inteligencia que cuidamos con el conocimiento, porque hoy los padres se han dado cuenta que con gran esfuerzo tienen que enviar a sus hijos a la mejor escuela, por el futuro. Porque si vos no estás capacitado, y vos fíjate que hoy ya no es solamente un título universitario, hoy ya te exigen posgrado, un doctorado, un máster, y esto quizás no lo vemos muy acá, pero yo he conocido personas, ¿sí?, profesionales que fueron a Europa, España, y fueron quizás con un conocimiento de inglés, que allá mucho no sirve, te voy a decir por qué. Allá, este hombre de 38 años, 42, algo así era, se encontraba con la competencia
de jóvenes recién recibidos en el mismo rubro de la ingeniería mecánica, que tenían quizás 2 máster, pero conocían 2 idiomas fundamentales, o 3, pero hay 2 idiomas fundamentales que se enseñan para el mercado, la comunidad europea: el italiano y el alemán, que son los países más industrializados, más productivos. Así que como uno pasa las fronteras como nada, como si fueran las fronteras provinciales acá, evidentemente este hombre se sintió en desventaja. Con la experiencia que tenía, nunca era valorado porque no conocía italiano, no conocía alemán, y también no tenía especialización en nada. Era un buen ingeniero con mucha experiencia, quizás con 10 años de experiencia en la Argentina, y tuvo que volverse. Esto yo lo leí como noticia de segunda plana en un diario. Sí, O sea, son miles los casos, valorar el conocimiento. Ahora, ¿por qué no valoramos, como le hemos leído recién, valorar y nutrir el espíritu? Porque dice Jesucristo, de la abundancia del corazón, y aquí quiero hacer una aclaración. En la Biblia tenemos 3 palabras que identifican, son sinónimos de espíritu: el espíritu del hombre. El corazón, no el músculo, sino el hombre interior. El corazón es el asiento de las emociones, dicen, pero evidentemente es el espíritu el asiento de las emociones, y nosotros tenemos un cuerpo, una mente y un espíritu. Y ese espíritu es tanto el hombre interior, como se señala en la Biblia, es el corazón del hombre, no el músculo, sino un sinónimo de espíritu, que no lo alimentamos. Y justamente, fíjate qué interesante, Pablo, hablando a Timoteo, que era su discípulo, le dice: entre tanto que voy, ocúpate de la lectura de la palabra de Dios, en la exhortación y la enseñanza, corrige y enseña a aquellos que te rodean. Y aparte dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante imposición de las manos. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, para que lo que vos seas sea de bendición para los demás. Ten cuidado de ti mismo. A veces nosotros somos quizás a veces los enemigos públicos número 1 para nosotros mismos, ¿no? Sí, Nos engañamos a nosotros mismos. Persiste en esto, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Siempre la vida espiritual tiene referencia con los demás. Es lo que nos alienta a ser solidarios. Y fíjate que lo que estamos viendo hoy con las inmigraciones, ¿no es cierto?, forzadas que sufren los países tanto de África como de Europa mismo y de Asia. Y bueno, hay países que los reciben, hay otros que no. Hay países que han inventado un sistema de recibir a aquellos que están huyendo de la muerte, del dolor, de la enfermedad, de la persecución, de la intolerancia. Por eso es importante que cuidemos nuestro cuerpo, seamos prudentes en cómo vivimos, haciendo el ejercicio necesario, comiendo lo que es bueno. Vamos a hablar otro día de la nutrición inteligente, del cristiano, nutrición inteligente, de lo que trabajamos nosotros, para entender un poquitito la importancia de estas 2 cosas también, ¿sí? Resaltar justamente los nutrientes fundamentalmente que tiene la naturaleza misma, ¿no es cierto? Sí. Nuestra mente, nutrirla de buenos pensamientos. Fíjate, hoy abunda una cosa tremenda. Estaba leyendo también un artículo ayer en el diario sobre los nuevos teléfonos que tienen la capacidad para controlar. Ahí estamos llegando al tiempo, Osvaldo. Estamos llegando al tiempo. De aplicaciones nocivas. Cuidado con la pornografía. Esto está llenando la mente y el espíritu de muchos jóvenes y niños, y también adultos hace rato, ¿no? Hombres y mujeres también. Tal cual. Antes era propio de los hombres, hoy de todo el mundo. Así que nos lo vemos en otra oportunidad. Hablamos eso, muy interesante el tema, que lo vamos a tocar. Muchas veces lo decimos, no, a mí no me toca, pero no te diste cuenta, ya te bombardearon con 20 pornografías sin darte cuenta. El tema es continuar o quedar ahí. Y ojo, no queda en nosotros, la proyectamos en la vida interior y en la vida íntima. Y ahí es el desastre entonces de las parejas. Buenísimo, hablaremos de eso. Excelente tema. Gracias, Osvaldo Juan Macio, por tu tiempo. Que Dios te bendiga. Un saludo, Mate, de forma imaginaria, como siempre. Bendiciones. Seguimos con toda la programación del Canal 2 y, por supuesto, a través de Fibercom, la velocidad más alta. Seguimos a través de las redes sociales. Muchísimas gracias por siempre acompañarnos.